Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Para los procesos electorales del 2021, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó este miércoles dos modalidades de voto a distancia para ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero. El postal, que ya existía, y por primera vez también el electrónico. Además, aprobó su anteproyecto de presupuesto para el próximo año, 20,000 millones de pesos. ¿Para qué se destinará este dinero? Veamos el contexto. Por primera vez, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló el voto electrónico por Internet. En su sesión de este miércoles, la máxima autoridad electoral aprobó que además del voto por vía postal, los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero podrán emitir su voto vía Internet en los procesos electorales que se realizarán el próximo año. El INE informó que según dictámenes realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Deloitte y los simulacros realizados, el sistema de voto electrónico por Internet cuenta con los elementos necesarios, un nivel de seguridad adecuado y las garantías de efectividad, secrecía y certeza. El 1 de mayo del 2021 quedará integrada la lista nominal de electores residentes en el extranjero y del 22 de mayo al 6 de junio podrán votar. Posteriormente, los legisladores deberán analizar los resultados de estos procesos electorales y definir si es viable esta modalidad del voto dentro del territorio nacional. El INE también dio a conocer el anteproyecto de presupuesto 2021, en el que plantea 20,463 millones de pesos, de los cuales 10,992 son para operación del instituto y 8,000 para la organización de elecciones. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el presupuesto solicitado solo es 3% mayor al aprobado en 2018, esto sin contar los 378 millones de pesos solicitados para cubrir las medidas sanitarias necesarias frente a la pandemia por COVID-19. Además, el Consejo General pospuso para el 4 de septiembre la resolución de las solicitudes de 7 organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos nacionales, prevista originalmente para el 31 de agosto. Punto y contrapunto. Lisa, empezamos contigo. ¿Cómo ves este tema? El voto de los mexicanos en el exterior siempre fue una demanda de varios colectivos, una demanda de muchos legisladores también, sobre todo de los estados que expulsan a más migrantes del país. Un voto que se logró, bueno, por lo menos desde los años 90 se estaba pidiendo y que cuando se logró finalmente fue muy criticado por la baja participación, el voto postal, lo caro que salía todo esto, pero ahora creo que adelante y me parece muy, muy adecuado que vayan ahora con el voto electrónico, pero que va a generar también seguramente mucho ruido. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que yo fui una de las ciudadanas que votó por primera vez desde el exterior para la elección presidencial del 2006, Sí. utilizando ese primer sistema pues al que le di la bienvenida porque evidentemente me dio mi derecho a votar en la primera elección que por edad además yo tenía el derecho a votar por presidente de la República. Entonces, bienvenido cualquier mecanismo que facilite el voto de los mexicanos en el exterior, bienvenido cualquier mecanismo que facilite el voto de los Bien. Ujú. mexicanos, punto. Porque además, pues hay que decir, justo como decía la nota, que esto es un mecanismo que pretende evaluarse para saber si se puede extender o no para otros comicios electorales. Entonces, empezar por ahí. Segundo, decir, me parece que una de las ventajas de ese voto electrónico es que podría permitir de alguna manera, pues, evitar una de las cosas que sí vimos con el voto postal en Sí. aquella primera vez que se permitió en el 2006, que era los instructivos de cómo lo tenías que llenar, venían como muy cargados a un partido en particular. No sé si te acuerdas, te decían como, Ujú, si usted ujú, quiere ujú. votar, el voto correcto es este, y Sí. resultaba que era el voto que se vertía sobre un partido en particular. En ese caso, en aquel entonces fue el PAN. Dicho eso, creo que hay experiencia en México de ciertas modalidades de votos electrónicos. Se ha escrito, incluso el Tribunal Electoral tiene un libro sobre el tema de algunas urnas electrónicas que se han habilitado en ciertos estados de la República. Jalisco es uno de ellos, Ciudad de México es otro. Nunca se ha hecho voto por Internet, pero digamos, no es una discusión nueva. Y Ujú. hay varias ventajas y varias desventajas. Las ventajas las conocemos, es una facilitación del proceso electoral mismo, se supone que puede abatir de alguna manera el tema del abstencionismo, permite a las personas ejercer su voto sin pérdidas de tiempo, aligera las cargas, sobre todo logísticas y económicas de la organización de un proceso electoral y tiene beneficios incluso hasta de sostenibilidad por no tener que imprimir las boletas electorales. Desventajas y cuestiones que preocupan porque, pues como dice el dicho, la burra no era arisca, sino que la hicieron a palos, pues es que puede resultar también un sistema, digamos, Sí. relativamente hackeable o débil o con algunas inseguridades que también pueden llevar al tema de Bien. la manipulación del voto, que no se garantiza la privacidad del mismo
y que además tiene pues la desconfianza del electorado y el tema de la educación digital de las personas que pueden o no utilizarlo, ¿no? Entonces me parece un tema muy interesante y quizás cerrar con un chascarrillo de qué bueno que pospusieron la autorización de nuevos partidos, a ver si esto se puede posponer hasta que tengamos nuevos partidos pues más potables y más de acuerdo a la realidad que Más estamos nuevos. viviendo, ¿no? Bien. Martín, ¿cómo lo ves? Pros y contras. Y si quieres también tocar el tema del presupuesto, esos 20,000 millones de pesos que se aprobaron, ahí parece que no es austeridad. A ver, como dice Bueno, Lisa, que están bienvenido. pidiendo más bien, no que se aprobaron. Exactamente, bienvenido cualquier extensión del derecho al voto. El derecho al Sí. voto es el fundamento de la democracia, es el derecho político fundamental por excelencia y es una precondición de la misma. Además, lo que tú decías, hay que recordarlo, o sea, la primera comisión que se crea para este tema fue en 1999, yo me acuerdo en la licenciatura de la famosa reforma del Estado, de todas las comisiones que se hicieron, siempre estaba el tema del voto en el exterior y la reforma constitucional viene en el 2005 y sí ha tenido una historia, ha tenido complicaciones, pero las razones que da Lorenzo Córdoba para hacer esto es que se duplicó en el 2018 el número de votantes mexicanos residentes en el exterior, lo cual es cosa buena, en mayor participación. También lo que sea Lisa, entiendo que hay riesgos, pero también me gustó que transparentaran que hay dos ya auditorías que se le hizo al software que adquirieron, ¿no? Una por la UNAM, otra por Deloitte. Esperemos que la secrecía y todas las garantías que debe tener el voto se puedan hacer. Ahora, respecto al presupuesto, efectivamente, pues parece que es muchísimo dinero, pero también son muchísimas las atribuciones que le hemos dado al INE en toda la historia. De 1996 para acá, que fue el primer IFE ciudadano, que es el legendario de Pepe Woldenberg, a el órgano electoral que tenemos hoy, es otra cosa totalmente, simplemente el nombre lo dice mucho, la reforma del 2014 lo cambiamos de federal a nacional. ¿Por qué? Porque centralizamos toda la materia electoral. Al INE prácticamente le toca organizar desde la elección de presidenta y presidente del Sí, sí, kindergarten sí, hasta el de presidente de la República. claro. ¿No? Entonces, es una gama de atribuciones enormes y además es autoridad administrativa y semi-jurisdiccional porque tiene que ser el garante de la legalidad. Yo siempre he estado a favor de hacer una nueva reforma electoral y política para realmente, ahora sí que adelgazarlo al INE, pero también hay una razón por la cual no lo hacen. Nadie confía en las elecciones en este país. No, todavía no nos quitamos Sí, esta historia del siglo XX y obviamente pues de algunos del 2006. claro. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Te parece adecuado el voto por internet? ¿Y cómo ves lo del presupuesto también? Decía, vi tu cara cuando hablaba Sí. Lisa sobre el voto del 2006. Ah, sí. Ay, yo no sé de qué habla Lisa, yo no me acuerdo. Y ahorita, ¿sabes? También me sorprendió mucho que Martín diga que mucha gente no cree en las elecciones. Yo al contrario, yo creo que cada elector, cada persona que dedica todo su día a la jornada electoral son mexicanos que fervientemente creen en el sistema electoral. Aunque Morena y muchos partidos nos hagan creer que no, claro que no, el mexicano cree en el INE. Y por eso vimos hace apenas unos meses mucha gente dispuesta a salir aún con COVID a defender al Instituto Nacional Electoral. Entonces, a mí esta clase de temas me emocionan, aunque me remiten a la serie esta, el escándalo, no saben, se robaron así la presidencia con el voto electrónico, la pueden buscar en Netflix. Pero bueno, creo que es un avance, creo que esto va a obligar también al INE a mejorar los sistemas de cómo toman tus datos biométricos cuando sacas tu credencial de elector. En este momento, pues ya para la elección que pues ya tenemos prácticamente encima, la gente va a poder mandar tu voto desde el extranjero para Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro y algo que se me hace muy interesante que quizá luego podríamos dedicarle a algún bloque de la Diputación Migrante para la Ciudad de México. Va a ser la primera vez que haya un diputado o diputada que, forme parte del Congreso de la Unión, pero que venga o que haya radicado en el extranjero. Entonces, eso también creo que le va a dar mucha vitalidad a la ciudad. Y miren, en términos de la coyuntura del COVID, yo creo que sí, cuando escuchamos que hubo un aumento a un instituto, pues como con tanta controversia a su alrededor, como es el INE, por más que lo queramos, pues obviamente te brinca y te queda así como, realmente era necesario tanto dinero, porque creo que sí los partidos pudieron haber reconsiderado como reducir su gasto ordinario, por lo menos en este último semestre del año y también pues en el primer semestre que venga pues en el periodo electoral. No el tema de elecciones, pero sí el tema de gasto interno dentro de los partidos. Eso sí se pudo haber hecho y no se hizo.
Me diste un tema para Sin Filtro, yo creo, o para una mesa de viernes de punto y contrapunto, porque en efecto eso de la representación de los migrantes en el Congreso de la Ciudad de México yo lo aplaudo muchísimo. Algunas voces como Carlos Heredia, por ejemplo, pero también Josefina Vázquez Mota y también otras voces, Amalia, se me fue su nombre del PRD y ahora está en Morena, que fue gobernadora de Zacatecas. Amalia García. Amalia García también quería y buscaban hace algunos años que hubiese una representatividad o diputados y diputadas migrantes en el Congreso Federal que no se ha dado todavía. Finalmente, Alejandro, ¿cómo ves el tema del INE para el presupuesto para el año que viene y el tema también, por supuesto, del voto electrónico? Bueno, así como para pararse y aplaudirles por sus políticas de austeridad y de estar en sintonía con una emergencia sanitaria, tampoco. Porque presumen que incrementa 3% de 2018 a 2021 y dicen que es muy poquito. Y efectivamente ha crecido demográficamente el país, hay más electores, pero lo que no nos dicen es que en 2018 fue la elección en donde se renovaron todos los poderes federales, incluido el Senado, la presidencia de la República, varias elecciones concurrentes a gobiernos, a presidencias municipales, y que en 2021 pues son elecciones intermedias en donde también hay concurrentes a nivel entidad federativa. Entonces tampoco es que se hayan apretado el cinturón. Pero efectivamente creo que esto sí está muy concatenado con el otro debate, porque si algo encarece las elecciones en México es la desconfianza, es la suspicacia, producto de un largo historial de fraudes electorales durante muchas décadas de la hegemonía autoritaria, del autoritarismo mexicano. Y justamente el voto electrónico y el voto a distancia pueden disminuir estos costos. Desde luego, yo creo que Elisa hizo un muy buen resumen de los pros y los contras, pero me parece que es acertado hacer un programa piloto en un segmento acotado, muy acotado de mexicanos, en donde de por sí ya era muy difícil que fueran a votar porque tenían que presentarse en consulados, algunos con una situación migratoria irregular, también eso inhibía su participación en las urnas. Entonces creo que el pilotaje nos puede servir mucho para extraer lecciones, ver qué se tiene que reforzar y si efectivamente es una amenaza en torno a la certidumbre de los resultados electorales. Si no lo es, porque ya también hay varias experiencias de voto electrónico, más que de internet de voto electrónico, pues yo creo que es algo muy positivo que hay que ir avanzando en ese tema. Muy bien, bueno, pues con esto concluimos el debate de esta noche. El tiempo vuela en punto y contrapunto. Hacemos un corte, regresamos con la paparrucha de la noche y para despedirnos también de nuestros panelistas de hoy. No te vayas.